Las posesiones demoníacas, estudio número 25. Busquemos en Lucas 6, 18, donde leemos: Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Las posesiones demoníacas no son muy comunes, gracias a Dios. Decimos esto porque muchos de los casos que se reportan como posesiones demoníacas son en realidad obsesiones de la gente que cree estar poseída, o que sus familiares y amigos creen que la persona está poseída, y no lo está, sino que padece de un tipo de trastorno psicológico. Esto implica que Satanás no actúa a su antojo. Si fuera por el diablo y sus demonios, todas las personas que están en franca violación de las leyes de Dios estarían poseídas. Una cosa es estar bajo la influencia del mal y otra es estar poseído de demonios. Sin dudas que al hablar de las posesiones demoníacas, implícitamente estamos hablando de la existencia de un mundo espiritual y de que el ser humano está constituido de una parte espiritual. Hablamos del hombre como un ser tripartito que tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu, como nos enseña 1 Tesalonicenses 5:23. Los demonios poseen los cuerpos de las personas que son propicias para que esto ocurra. Personas que buscan en lo oculto y que de forma asidua son usuarios del mundo del espiritismo o manifiestan siempre curiosidad por el mundo de los espíritus. Los demonios se aprovechan del descuido espiritual de las personas. Una de las habilidades principales de los demonios es el engaño, cosa esta que es una característica principal en Satanás, líder de los demonios. Nos dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver rápidamente tres aspectos importantes respecto de este tema. En primer lugar, veamos situaciones específicas sobre las posesiones demoníacas. Una persona puede ser poseída por un demonio o por varios demonios a la vez. Así lo vemos en el caso del endemoniado gadareno, por ejemplo. Pero hay más evidencia bíblica de que una persona puede ser poseída por más de un demonio, pues el Señor Jesús, al explicar acerca del accionar de los demonios, así lo enseña. Fíjese cómo él dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, 24 al 26. La Biblia también nos dice que Jesús echó fuera 7 demonios del cuerpo de María Magdalena. Lucas capítulo 8, versículo 2. Cuando una persona es librada de demonios, si esa persona se convierte a Cristo, queda liberada para siempre. Pero si continúa en su vida de pecado, puede ser poseída de nuevo, así como lo explica el Señor Jesucristo. Entonces la condición de la persona será peor, pues una cantidad mayor de demonios poseerán su cuerpo. La condición física, moral y espiritual de una persona endemoniada es realmente crítica. Los endemoniados son dignos de lástima. Las personas endemoniadas provocan miedo y tienden a ser molestosas y agresivas.
Las personas endemoniadas están bajo trance, lo cual indica que no tienen control de sus acciones mientras están siendo poseídas. Recordemos el caso del endemoniado gadareno, precisamente, que cuando Jesús expulsó los demonios de su cuerpo, él recuperó el dominio de todas sus facultades. Dice la Escritura: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. Fíjese que este nivel de inconsciencia durante la posesión indica que la persona puede no recordar nada de lo que dijo o hizo mientras estaba bajo trance. Lo que más se parece a esto es cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de alucinógeno, algún tipo de droga. Se puede confundir la posesión demoníaca con una enfermedad mental, aunque son cosas totalmente diferentes. Una forma de poder distinguir a una persona endemoniada de un enfermo mental es que la persona endemoniada se resistirá a mencionar el nombre de Jesús o de alabarlo o de repetir versículos bíblicos. Los demonios se manifestarán cuando se le pida a la persona sospechosa de estar bajo influencia demoníaca que realice algún acto de adoración a Dios, cosa que no ocurrirá si la persona solo necesita la intervención de un psiquiatra. Por eso recomiendo que cuando se va a echar fuera un demonio, es bueno hacerse acompañar de un profesional de la salud que sea creyente, por si es necesario asistir a la persona en alguna urgencia médica. Hay ambientes que son propicios para la proliferación del poder diabólico. El uso y abuso de las bebidas alcohólicas, de las drogas, y una vida licenciosa en la que no hay frenos morales, puede ir involucrando a la persona en un ambiente espiritual cada vez más oscuro hasta terminar en una posesión demoníaca. Creemos además que la propia posesión demoníaca puede propiciar la prostitución, la pornografía y la homosexualidad. Cosas estas que destruyen poco a poco la vida de quienes se dedican a estas prácticas. En segundo lugar, ¿quién está en capacidad de echar fuera demonios? En la Biblia vemos que Jesús echó fuera demonios. Los apóstoles echaron fuera demonios. Y en la historia de la iglesia en sentido general, se habla de la práctica de echar fuera demonios. En el día de hoy es algo que se practica de igual forma. Ha sido una práctica que los que han de ejercer la tarea de echar fuera demonios sean creyentes consagrados, los cuales deben someterse a periodos de ayuno y oración antes de realizar la práctica de echar fuera demonios. El propio Señor Jesucristo enseñó incluso que ciertos géneros de demonios no salen si no es con ayuno y oración. Mateo 17, versículo 21. Con relación a los sacerdotes católicos, ellos utilizan instrumentos u objetos auxiliares a la hora de ejecutar un exorcismo, como es el caso de la llamada agua bendita y también el crucifijo, etc. Y con estos instrumentos supuestamente ayudan a sacar los demonios, cosa esta que contradice la Escritura, pues Jesús echó fuera demonios con su palabra, igual que los apóstoles que echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. De igual manera, ha sido el método empleado por las iglesias a través de la historia.
Es bueno decir que los exorcismos no son exitosos por las personas que los llevan a cabo, sino por la acción del poder de Dios que obra en favor del poseído por su gracia y misericordia. Existe el caso en la Biblia de unas personas que no eran del grupo de los apóstoles, que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los discípulos del Señor se quejaron ante él por esta práctica. Y la respuesta de Jesús fue que no se les prohíba. Pues si están haciendo eso en su nombre, es porque sienten algún aprecio por él y su palabra. Bueno, estas fueron las palabras exactas en este incidente. Escuchen. Juan les respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9, 38 al 41. Es muy lamentable el hecho de que a veces algunas personas que incluso pueden llegar a ser instrumentos del Señor en la obra tan extraordinaria como de echar fuera demonios, se pierdan. Con relación a esto, el propio Señor Jesucristo dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Esto significa que algunas personas que están en la iglesia, que incluso son grandes predicadores de la palabra de Dios y han escrito voluminosos bestsellers con magníficas enseñanzas bíblicas, que además han llevado personas a los pies de Cristo, al final de sus vidas se perderán. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivieron una doble vida. Si bien es cierto que la gracia de Dios es eficaz ella sola, sin la ayuda de nada ni de nadie, para salvar y para sanar al pecador, insistimos en el hecho de que quienes obran en el nombre del Señor vivan vidas santas, y que se pueda tener la certeza respecto de ellos de que al terminar su vida aquí en la tierra, entrarán en la presencia del Señor. Pero lamentablemente, a veces no sucede así. Encontramos en la Biblia el caso de unas personas que trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Dice la Escritura: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, versículos 13 al 16. La diferencia entre estos y los que echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús durante su ministerio terrenal es que este grupo que se menciona en Hechos lo hacían con un espíritu de competencia, mientras que los otros lo hacían de manera verdaderamente sincera. Una de las evidencias del poder de Dios en la vida de los creyentes
según nos enseña la Biblia en Marcos 16:17, es precisamente echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Finalmente, los demonios están limitados en su actividad. Como hemos planteado al principio, Satanás no actúa a su antojo, sino que Dios le ha puesto ciertos límites. Los creyentes no pueden ser poseídos por demonios, pues el Espíritu Santo habita en la vida del creyente, razón por la cual es imposible que los demonios puedan entrar y mucho menos habitar en la vida de un creyente. Satanás y los demonios pueden tentar y causar opresión al creyente, como es el caso de Jesús, que fue tentado por el diablo. Y recordemos también en el Antiguo Testamento el caso de Job, al que Satanás hirió con una sarna. Este es el mismo tipo de situación por la que pasó el apóstol Pablo, quien dijo que era molestado por un mensajero de Satanás, refiriéndose de esta forma a algún tipo de molestia, enfermedad o situación incómoda en su cuerpo. Pero los demonios jamás pueden poseer la vida de un creyente. La oración modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo hace énfasis en pedir la protección divina cada día frente a las tentaciones y a todo tipo de mal que el diablo y sus demonios puedan y quieran causar al creyente. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6:13. Dios permitirá que ciertos ataques del enemigo vengan a nuestras vidas porque es necesario para nuestro crecimiento espiritual y para hacernos aterrizar cuando nos creamos más de lo que somos. Pero recordemos que el Señor dice en su palabra que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. 1 Corintios 10:13. Finalmente, en la Biblia se cuenta el caso de un muchacho que estaba endemoniado desde que era un niño, y esto según las palabras de su propio padre. Esto está en Marcos 9, 14 al 29. No sabemos si esto era una percepción del padre del muchacho o si era cierto que fuera poseído por el demonio desde niño. Y este es el único caso en la Biblia donde parece haber una posesión demoníaca en un niño. Y surge la pregunta de si un niño puede ser poseído por demonios. Bueno, al hacer este análisis recuerdo las palabras de Jesús que dijo en Mateo 19:14 que el reino de los cielos es de los niños. Ya había explicado el Señor previamente en Mateo 18:3 que era necesario ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Así que tomando en cuenta estas palabras tan contundentes del Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir que si un niño resultara poseído por demonios, esto no sería responsabilidad del niño, pues un niño no tiene capacidad para decidir en ninguna cosa en su vida. Por ese motivo, los padres son responsables por la conducta de sus hijos. Y es a los padres a los que se les demandará el cuidado y protección de los mismos. La tragedia de un niño o niña endemoniado envuelve directamente la responsabilidad de sus tutores. La exposición de los niños a influencias demoníacas, así como a conductas inadecuadas, como es el caso de inducir o de aprobar la conducta homosexual en un niño, es algo que será demandado por el Señor en el día del juicio. Frente a una sociedad que cada día permite y apoya todo tipo de aberración como algo normal, el creyente en Jesucristo debe alzar su voz profética en contra de toda manifestación del mal, en contra de todo tipo de mal. Creemos
que si un niño estuviera poseído por demonios y muriera en esa condición, de ninguna manera el Señor le imputará ningún pecado, pues los niños no tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y no son responsables por su conducta. Criar a los niños en un ambiente donde proliferan las influencias del mal, donde se practica de forma abierta la brujería y el espiritismo, los expone peligrosamente a ser víctimas de todo tipo de prácticas impropias y de los demonios. Los padres que permiten que sus hijos participen de ciertos juegos de mesa que parecen inofensivos, pero que inducen a la posesión demoníaca, o sea, que abren la puerta para que espíritus malignos interactúen con ellos, esos padres son responsables delante de Dios por esta inexcusable práctica. Un padre que permite esto, no le importa para nada la integridad espiritual o física de sus hijos. Que el Señor nos guarde. Que Dios te bendiga.